Bueno, para hoy le traemos esta hermosa chalina en este punto especial. Yo diría que es un punto romántico, precioso, preciosísimo. Ahí se los pongo con botoncitos en los bordes, pero es opcional, lo pueden usar así abierto. Preciosísima esta puntada. A un punto pensé que podía ser una salida de playa, que la podrían hacer en algodón. Esta la he hecho en algodón, sí, pero si es para chalina, yo les recomiendo un bambú, un hilito con buena caída, bien libre, así que bueno, les invito a suscribir si lo ven suficiente y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y mucho gusto para las nuevas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a ver esta chalinita preciosísima en una puntada que se las voy a compartir pasito a pasito con esta puntada. Ya van a ver qué bonita, de forma abierta. Y bueno, yo lo hago normalmente porque yo tengo que comprar por semana hilo pabilo, que viene siendo algodón similar a sinfonía, pero no mercerizado, lo que lo hace un poquito más pesado y todo eso, pero los acabados son muy lindos, de verdad que sí. Pueden utilizar Primor, que es muy delgadito. Para ello podría usar 50 gramos. En esta, por ser pesadito, he gastado 2 madejitas. ¿Ve qué colores más bonitos? 2 madejitas y media, 250 gramos. Estas pelotitas son muy baratas y vienen de 100 gramos. O como la chalina, que ahí se las pongo en pantalla. Vean qué belleza de chalina, que la he hecho en bambú. Es muy bonita. O bambú y algodón, que también es muy bonito. Las venden así en paquetitos. Vean qué belleza. Esta, muy bonito. Bueno, para esto necesitamos, o yo voy a utilizar un ganchito de 3.5 para un hilito similar de 3.5 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botones. Es opcional. Este lo van a ver qué bonito. Cómo lo agarramos de aquí. Ya vamos a ver todos esos detalles. Y aquí se las presento solita porque ahí está cruzada. Vean qué bonito. Para mejor visibilidad se la pongo en pantalla en este momento a modelar para que vean qué belleza de puntada y qué bonito como lo podemos acomodar. Bueno, comenzamos. Bueno, para este proyectito vamos a hacer cadenitas. Normalmente hago ojitos y casi iba a hacer ojitos, pero bueno, vamos a hacer cadenitas. Lo tomo yo así, también así. Y hacemos aquí un inicio, un deslizado y comenzamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos la segunda. Y así, 6 más 6 más 6. Múltiplos de 6. Tenemos 3. Y así, hasta, ya les digo cuánto, completar de brazo a brazo, de puño a puño, de puño. Muy bien, las cantidades de cadenas se las pongo en pantalla. Aquí en este momento simplemente hice hasta cumplir de puño a puño 115 centímetros. 115 centímetros tengo de puño a puño. ¿Okay? Bueno, así, bueno, las cadenitas así relajaditas, eso estira un poquito cuando se va tejiendo. Así que aquí vamos a poner, por poner, de verdad que no se necesita mucho, vamos a poner una marquita. Voy a hacer solamente una cadenita más, ya les dije, no las tengo contadas. Voy a la siguiente y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas, 9, y nos movemos así, 1, 2, 3, 4, 5, y en el 6 ponemos un punto bajo. Tratar de ponerlo, tomar 2 hebras ahí y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 ponemos un punto bajo y volvemos a repetir lo mismo. Arquitos así, de 9 cadenitas, saltando 6 puntos. ¿Ok?
esto en hilitos muy delgados queda más bonito todavía. Vean qué fácil. Ahora sí, es que no me gusta contar cadenas porque a veces también me equivoco cuando son tantas. 210 cadenas. ¿Por qué? Porque tenemos 35 arquitos. Ahora pongan 35 por 6, que es los múltiplos. Salen 210 y vea que me salió exacto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, qué belleza, qué belleza. Bueno, una cadenita, volteamos el tejido y aquí en el arquito de 9 vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 9 puntos bajos. Vamos al siguiente arquito y volvemos a repetir. 1, 2, 9 y vamos del otro lado y esto es así. Vea qué facilito. 9 cadenas, 9 puntos bajos. Bueno, aquí les termino el número 9 del último arquito y en el punto bajo que vamos a encontrar aquí, que ustedes van a ver muchas cadenitas para acá, pero aquí hay un punto bajo que habíamos dejado antes. Entonces es muy probable que es múltiplos de 6 más 1, ¿verdad? Bueno, entonces aquí subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Volteamos el tejido y hacemos 1, 2, 3. Eso es para que recuerden que tienen que hacer 3 más. Así que bueno, 10 en total. 1, 2, 3, 4. En el 5, doble lazo. Punto doble alto. Primeramente subiendo con 10 cadenas. Van a ver qué facilita. Se las estoy escribiendo por allá. 1, 2. Para que todos recordemos y aprendamos también a reconocer los diagramas. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, lazamos doble y buscamos de nuevo 1, 2, 3, 4, el 5. Disculpas. A veces se hacen nuditos así y se desaparecen de la nada. Así. Vean qué bonito, qué facilito. 1, 2, 3, 4, 5. Entre ella y ella van 5. Volvemos a cargar doble y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4 en el 5. 1, 2, 3, 4 en el 5. Volvemos a hacer lo mismo. Aquí tenemos, lo estoy escribiendo. Me gusta ver allá una pastora y a la vez voy haciendo estas cositas. Múltiplos de 6 y debería ponerle más 1 porque sí, el más 1, ahí me disculpo, probablemente sí ponemos el más 1 porque aquí he dejado una, ¿verdad? Más. Bueno, entonces ya hicimos la 1, ¿verdad? Que es la cadenita verde. La 2, arquitos rellenos con 9 puntos bajos. Y la 3 que vamos ahora, sí. Vean qué bonito. Ya pegamos así y comenzamos con la que viene. Bueno, ya termino aquí. Vea, uno en cada arquito. ¿Ok? Terminamos aquí entonces. 1, 2, 3 cadenitas y lazamos el hilo. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y venimos hasta aquí. En este puntito bajo que dejamos antes, quedó apretadito o
me está saliendo una hebra ahí. Ok, aquí sacamos una vez, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3. Volteamos el tejido. 1, 2, 3. Pasamos el hilo. Y aquí hacemos mini piñita. Sacamos ahí una vez. 2. Tenemos aquí esos 3. 1, 2. Oh, solamente una vez, es un punto alto. 2 puntos altos cerrados juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Media. Mini piñita. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya se los he diseñado aquí también. ¿Ven? Esta de verde sería la 4. 3 cadenas y comenzamos este puntito y aquí 3 cadenitas y así hasta el final. Ya casi venimos a la número 5. Bueno, final de la número 4. Aquí tenemos que hacer 3 cadenitas y un punto alto. 1, 2 en la tercera. Cuando yo volteo el tejido así, hasta él mismo busca la posición, ¿ven? Así. 3 cadenitas, un punto alto. Ahora 1, 2, 3 cadenitas. Volteamos de nuevo el tejido y 1, 2, 3 cadenitas y venimos aquí. Punto bajo. 1, 2 cadenitas y vamos a entrar aquí haciendo un piquillo en cada punto. 1, 2, 3. Tomo estas dos partecitas, me gusta así. Hago un deslizado, una cadena y repetimos. Punto alto. 1, 2, 3. Tomo esas dos hebritas que nos quedan aquí. Un deslizado y una cadena. Aquí son 5 puntos. El del centro va doble alto. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Vamos al mismo punto. Una cadenita y ahora comenzamos a bajar de nivel. Ya sería un punto alto. 1, 2, 3 cadenitas y repetimos lo mismo en cada uno. Punto deslizado, una cadena, 2 puntos altos de cada lado, ¿ven? Así. Ahora disculpen, 2 cadenitas y vamos a este punto de aquí. 2 cadenitas, entramos aquí y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3. Una cadenita, que no se les olvide. 1, 2, 3. Una cadenita, doble lazo en el tercero, que sería como la cumbre, parte más alta. Ahora bajamos de nivel en el número 4 y así vamos esta es la última
que la puntada se vuelve más o menos a repetir cuando es cerrada, ¿verdad? Cuando es abierta cuando es abierta es diferente. Me faltó una cadenita. Dos cadenitas y volvemos a bajar aquí. Dos cadenitas y volvemos a repetir. Esta puntada es muy gustada en los vestidos que he hecho. La utilicé también en el borde de un vestido, solamente a ella, pero de forma cerrada. Abierta es diferente. Abierta es diferente. Así que bueno, vamos hasta el final y me regreso ya nuevamente con arcos para volver a repetir, pero en los inicios y finales un poquito distinto. Bueno, aquí les termino la última de esta, que terminan así. Van a venir repetidas, pero montadas aquí. Entonces va a tener un inicio y un final diferente por un momento. Una, dos cadenitas, bajamos aquí. Una, dos, tres y buscamos la cadenita número 3. Una, dos y la 3. Recuerda que levantamos 3 cadenas allá al inicio. ¿Ven? Levantamos 3 cadenas y 3 cadenas. Antes 6 aquí. Ok, entonces ahora aquí vamos a hacer solo una cadenita. Volteamos el tejido y aquí mismo vamos a hacer un puntito bajo, así como para decir que volteamos el tejido de esta manera. Y aquí hacemos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ahora vamos en el piquito más grandecito, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Recuerdan los arquitos de 9? Pues aquí los repetimos. 1, 2. En el tercero, sea en el más alto. Y así vamos a continuar con arquitos de 9. 9 cadenitas y 9 cadenitas y así vamos. ¿Ok? Bueno, les mostré al inicio de esta puntada así. Entonces, así. Recuerda, aquí levantamos 3 cadenas de subida, 3 para bajar y un punto bajo. Luego 2 y comenzamos esta de piquito. Y aquí tenía que poner un piquito en el centro y no lo hice. Me di cuenta que cuando iba como por la mitad y no lo hice. Tenía que poner un piquito aquí en el punto bajo. Ustedes lo pueden poner si quieren. Yo se los voy a explicar en un momento, pero yo lo voy a dejar así. ¿Ok? Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí termino la última. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y, ¿verdad? Estos 2 puntitos y aquí buscamos la cadenita número 3, que ella misma al voltear el tejido queda así, como que hace una parte diferente ahí. Aquí vamos a hacer 2 puntitos porque en el inicio lo hicimos igual. Yo lo voy a anotar allá, queda como un poquito más para el futuro. Una cadenita, volteamos el tejido y aquí mismo, el punto bajo que acaba de hacer, un punto bajo, y aquí en el arquito de 5, 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos al arco de 9 y hacemos 9. 1, 2, el número 9, pasamos del otro lado. Esto se repite otra vez. Los arquitos rellenos de punto bajo 9, como la 2, excepto el inicio. ¿Ok? Bueno, entonces así se los tengo aquí, se los pongo en la esquinita. Hicimos las 6 y ahora estamos en la número 7 y ya venimos con la número 8, que sí se cambia. Bueno, aquí termino el último arquito. Qué linda puntada, parece como, no sé, es tan bonita. A ver, un punto bajo, vamos a hacer aquí 2, recuerda que había hecho 2 aquí. Bueno, ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas.
y 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 lazos y venimos al mismo punto. Vamos a hacer como si fuese esta, pero por la mitad y en forma gigante, porque tenemos que nivelarlo. ¿Ven? Aquí igualmente 1, 2, 3, 4, 5, doble lazo. Y ahora vamos hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya esta se está repitiendo, excepto el inicio. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos doble y vamos al siguiente arquito. 1, 2, 3, 4. En el 5. Y volvemos a repetir una y otra vez. Y nos vemos al final de la 8. Esta sería la 8. Así. Este doble, disculpe, y este de 5 sacadas. O sea, 7 cadenas levantamos aquí, es para que nos quede parejito. Y vamos a hacer lo mismo hasta el final y ya regresamos con la siguiente y así. Entonces sería la 8. Similar a esta, excepto que tenemos esta partecita así, porque como va ahora en el medio de ellas va diferente. ¿Ven? Bueno, entonces así. Ya casi venimos con la verde. Sería la 4. Bueno, final de la 8. Recuerden, levantamos 7 cadenitas y el punto de 5 sacadas, 5 cadenitas. Y aquí terminamos igual. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y esta partecita que va a quedar por la mitad. Así. 1, 2, 3 cadenitas. Recuerden esta. 1, 2, 3 cadenitas. Y entramos aquí. Y hacemos 2 puntos cerrados juntos. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir. 1, 2. 1, 2, 3. Así. Entonces ahora es la 9. 3 cadenitas, este puntito aquí mismo, 3 cadenas, punto bajo y este jueguito. Muy bien, terminamos la número, casi la número 9. Así. 3 cadenitas, bajamos, 3 cadenitas y un punto alto. Buscando este punto bajo que tenemos aquí, o bueno, cuando lo regresamos antes, aquí hacemos un punto alto y comenzamos la 10. Ya les había mostrado la 9, ¿verdad? La 10 levantamos así. 1, 2, 3, 4 cadenitas que hace un punto doble alto y vamos a hacer aquí mismo un piquillo. Así que 1, 2, 3 y nos regresamos a la que dice 4 aquí por detrás para que nos quede el piquito. Y hacemos aquí un deslizado. Este sería el punto doble alto, el que está en el tope. Y venimos al mismo punto y hacemos un punto alto. 1, 2. Disculpas. Antes de hacer el punto alto, una cadenita.
lazamos el hilo y hacemos aquí un punto alto y 1, 2, 3. Repetimos de nuevo esta, una cadenita y hacemos el último, que aquí nos queda medio nada más. Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Y 2 cadenitas y en el punto bajo, un punto bajo, 2 cadenitas, entramos aquí y ya estamos sobre ruedas. ¿Ven? Ya ahí se los diseñé también poquito a poquito. Una cadenita, tenemos aquí 2 el alto y 2 de nuevo, 1, 2, punto bajo, en el punto bajo, 1, 2 y volvemos a repetir lo mismo. Entonces nos está quedando así. Bueno, está tomando esa curvita por el espacio que hay, pero bueno, así me fui yo también, así como que de lado. Entonces la 10 ya hicimos piquitín, se lo dejo así. El pico va un poquito más redondo, pero como le digo piquillo, se le llama piquillo, pues le dice piquillos en cada uno, ¿verdad? Una cadenita, que no se les olvide. Ya casi terminamos y ya venimos a repetir otra vez lo mismo de estos arcos, desde aquí a aquí. La 11 prácticamente ya queda repetida, aunque yo se les voy a recordar un poquitín más. Ya seguimos todo lo ancho necesario. Vean qué belleza como se ve esta puntadita. ¡Ay, qué belleza, qué belleza! Bueno, entonces aquí terminamos así. 1, 2, como si fuésemos a comenzar de nuevo otra, pero a la mitad. Vamos a esta partecita aquí. Punto alto. Y hacemos y un punto alto igualmente. A veces es más rápido hacerlo que explicarlo. Una cadenita. Igualmente el grandote. Quedamos por la mitad. Ahí tenemos un megapico, una cadenita, volteamos el tejido y entramos en el piquín aquí. Ahí, como nos entra el ganchito, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí no escribí que se repite, porque en realidad exactamente no se repite como la primera, pero sí estamos en la misma posición. ¿Ven? Estamos en el mismo, estamos formando, a ver más adelante, estamos formando este arquito. ¿Ven? Entonces aquí va a quedar de nuevo otra vez. Y en donde yo sí escribí que se repite es en la 12. La 12 sí se repite, que es la de punto bajo, y ya aquí ni les pongo números porque ya se repite. ¿Ven qué belleza de colores me queda para mí? Puedo tomar una foto después de que la revise. Tomo una foto y las comparto en la comunidad del canal. Bueno, llegamos aquí igualmente 9 cadenitas. Vamos al primer piquito que hicimos aquí, punto bajo, una cadenita y nos volvemos a regresar igualmente 9 puntos, 9 cadenas, 8, y aquí hacemos el número 9, pasamos del otro lado y volvemos a repetir. Entonces así vamos a continuar este hermosísimo proyecto. Vean qué preciosidad de florcitas. Ponen café, verde y el color de la flor que ustedes deseen y vuelven a repetir una y otra vez lo mismo. ¿Ven? Bueno, vean qué belleza. Ya tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y lo quiero doblar y ponerle unos botoncitos que se va a ver preciosísimo. Entonces, para que me comprendan, porque ya es tan grande, aquí tenemos la chalina. Si quieren ya
usarla así como está lista. Y yo lo que voy a hacer es esto. Voy a doblarla aquí, así. Y voy a poner botones aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer unos ojales con distancia. No voy a unir, solo que aquí llegamos a la última partecita y voy a hacer un bordecito. Y voy a doblarla, como les indiqué, para saber dónde tengo que hacer el ojal. En un momentito, yo marqué así. Un aproximado. Del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de este lado, del lado que estoy tejiendo, también. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y marqué en las 7 para que ustedes se guíen también. Y ahora vamos a doblarla, así como les indiqué en el papelito. Vamos a doblarla así, de esta manera y de esta manera. Ahí es que aquí, por el espacio, las cosas, los chunches de las cámaras y eso, ¿ven? Lo que quiero que me quede la puntadita de final en el borde y la puntadita de final en el borde. Esto es lo que quiero que me quede. Así. Marqué para tener una más o menos una referencia ahí de lo que estamos haciendo, cómo voltear el tejido. Aquí estoy de frente. Estoy tejiendo del frente. Entonces, voy a hacer aquí. Quiero que me quede de afuerita. Este de afuera, este de afuera. Voy a hacer aquí, mira qué bien que aquí queda un ojal. Quiero poner el primer botón aquí. Entonces, aquí vamos a hacer un ojal. En esta. El primero. El segundo lo vamos viendo porque quiero que los botoncitos queden así. Este es en el primero. Este no. Sería en este. Este no. Y así. ¿Ven? Opcional, absolutamente. Incluso lo pensé hasta como salida de playa. Está precioso. Ok. Voy a hacer una cadenita. Y entro en el puntito. Vamos a entrar 2 veces. Aquí en la peguita. Y en este, aquí 2 también. 2. Buenos días, mi princesa. Buenos días, mi amor. Y en este grandotote vamos a hacer 5 puntos bajos hasta llegar aquí. Ahí tenemos 1, 2, tenemos 6 y 7 puntos. Aquí lo voy a poner, vean, ya llegamos aquí. Aquí voy a ponerlo fijo para que quede así para el ojal. Y vamos a hacer aquí 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a saltar este puntito y vamos hasta el otro lado. Vamos a ver. Vamos a saltar esta parte, este puntín que nos va a quedar aquí y este otro para ponerlo aquí fijo. Vamos a ver cómo nos va con el botón. ¿Ve? Ahí está, excelente. Entonces, ahora ¿dónde vamos a hacer el otro? Voy a seguir un poquitín, yo creo que más o menos como por aquí. Vamos. Bueno, aquí llego a la próxima línea. Y vea que estamos como que bien ahí. Va a quedar bien, va a quedar bien. 1, 2, 3. Y pasamos del otro lado para que quedemos bien del frente y que se vean como que parecidos, ¿ven? Entonces aquí y ahora volvemos. Vamos a hacerlo así entonces. Coincide con el otro lado. ¿Ven? Es que uno a veces si no ha tomado cafecito pues está un poquito como que dormido. Y aquí vuelvo a bajar y vuelvo a repetir un ojal aquí. Entonces vamos a hacer ojales. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. 5. Voy a hacer 5. Muy bien. Entonces vamos a quedar con un botón aquí. Así. En cada inicio de los motivos. ¿Sí? Ahora llegamos aquí al punto de inicio. Punto de partida. 1, 2, 3 y vamos aquí en la cadenita y aprovechamos aquí de que estos arquitos, para que no queden así sencillos, vamos a entrar aquí y vamos a hacer 9 puntos. 9. Yo sé que habían ahí
5 cadenitas, pero vamos a entrar 9 puntitos para que queden bien rellenos. 9. Esta colita la perdemos por ahí y vamos a entrar del otro lado y hacemos de nuevo los 9 puntitos y aquí estamos ya terminando. Bueno, ya estamos en la otra esquina, ¿verdad? Que ya rellenamos el punto donde iniciamos, la colita que iniciamos ya pasamos. Ahora vengo del otro lado y aquí tenemos igual, aquí pongo el 9, punto 9 igualmente. Vamos a entrar en la esquina, en la esquinita, como para hacer una esquina, que normalmente yo hago una cadena y vuelvo a meter, pero esta vez depende del tamaño del botón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y venimos al mismo punto, y ahora vamos a bajar. Donde hay 7 puntos, cadenas hacen 7 puntos bajos. Y aquí vamos a probar el tamaño del botón. Si el botón es pequeñito, pues hacen 3, hacen menos y así. Ve aquí que nos quepa ajustadito. Esto ya lo vamos a comprender en un momentito. Si ustedes quieren, volvemos a hacer un ojalito aquí. Bueno, aquí llegamos del otro inicio, que del otro lado tenemos un ojal común. De este lado lo que vamos a hacer es este, que venimos, sí, aquí al mismo punto, sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que ya sabemos que es lo que necesita el botón y venimos al mismo punto. Estamos haciendo un ojal en el aire, es así, y continuamos de nuevo hasta esta parte y volvemos a repetir. Bueno, aquí tenemos entonces un ojal, 2, 3 y 4. En el último no hacemos porque ya tenemos la esquina de este lado. Este es del otro lado, ¿verdad? Entonces, y nos queda debajo. ¿Okay? Aquí terminamos los puntitos que pertenecen, que serían 7. Hacemos un puntito bajo aquí. Si se deja. Y en este que era un punto alto, 2 puntitos, que queda igual que el otro lado. Y aquí serían 3, porque recuerdan, en esta partecita levantamos 3 cadenas, pues 3 puntos. 1, 2 y el tercero fijo, que hacemos un puntito de cierre y estamos listos para poner los botoncitos. Entonces aquí les comparto la puntada en el video y se las voy a poner en la comunidad del canal también ahí con la chalina para que la recuerden. Muy bonita y bueno, pueden utilizarla y ustedes me indican qué la van a utilizar. Ya he puesto los botones porque hay un poquito de prisa, tengo que poner el video prontito. Y bueno, vean qué facilito, puse el botón. ¿Qué hice yo? Me puse la chalina, puse este primer botón, salté este, puse y así, todos los 5. Luego me fui del otro lado y buscando lo mismo. No este ni este puse el botón, sino que el tercero. Luego así. Y nos quedan igual. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vieron qué belleza? Bueno, ahí se las dejo modelando para que la vean cómo se aprecia mucho mejor ya modelando la prendita. Como les indiqué, pueden hacerlo de bambú y les va a quedar, pero esas así como, ¿qué le puedo decir? Bellísima. Es que no sé qué palabras decirle, ¿verdad? Porque el hilo pabilo está bien, es un material que me gusta, pero hay ciertas cosas que deberían de llevar materiales más finos, especialmente si usted va a hacer una chalina para usted o para regalar y quiere quedar así como de lujo con aquella prenda, ¿verdad? Yo lo hago, les muestro cómo hacerlo, pero las calidades y los acabados cambian con cada material. Así que mis amores, ustedes deciden que la... Entonces, ¿cómo bautizamos ese punto? Punto romántico, ¿verdad? Preciosísimo, un punto muy bello para hacerlo en el hilo que ustedes deseen o aplicarlo en las partes de abajo de una prenda, como quieran, ¿verdad? Bellísimo, bellísimo. Así que ve, les invito a compartirlo, a hacer un comentario, a ver qué tal les pareció. Vean qué belleza, cómo se ve esa chalina. Muy enamorada de esa chalina y esa puntada preciosísima. Así que mis amores, les invito a suscribir para ser parte de este equipo y también le doy las gracias por hacer posible mi sueño. Bendiciones. Chao, chao.